Señor, te agradecemos esta tarde que nos acompañes, que estés entre nosotros, porque lo hemos sentido en la alabanza, Señor. Gracias por ella, gracias por la dirección, gracias porque tu presencia se ha movido. Yo te pido, Señor, que inundes nuestros corazones que, con tu presencia y que lo que se ha de decir sea filtrado por ti, que tu espíritu transmita en el corazón de quienes escuchan y también a la distancia, solamente lo que tú quieres que se aprenda en esta tarde. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de estar aquí y yo te agradezco, Señor, por todos los que escucharán atentamente tu mensaje. Gracias por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Siéntate, hermanos. El día de hoy hemos estado, bueno, en este trimestre hemos estado hablando acerca de lo que hemos aprendido de Dios, de Jesús, lo que vamos a aprender, lo que estamos aprendiendo, y creo que ha sido de gran ayuda a nosotros. ¿Cuántos de ustedes sienten que eso ha pasado en este trimestre? Estar recordando que Jesús nos ha sido un ejemplo y que este ejemplo lo podemos seguir y que es práctico, que está a nuestro alcance, que podemos darle nosotros seguimiento, pues ha sido verdaderamente fantástico. No sé si ustedes igual que yo lo sienten, pero me parece que nos ha ayudado bastante, por lo menos lo digo de manera personal. Y me parece también que estar recordando esto, pues nos anima. No sé también cuántos hayan sentido esto, pero a mí me parece que es importante que estemos recordando lo que Jesús hizo y lo que Jesús nos ha dado, para estar motivados siempre para enfrentar nuestros retos. No sé también si ustedes han tenido retos en la semana que los han desmotivado, que ha estado la vida no tan fácil, pero si lo han sentido así, bueno, cuando se acuerdan de los mensajes, me parece que han cobrado ánimo. Ha sido mi experiencia y esto quiero compartírselos a ustedes. Y quiero compartirles este texto que está en Hebreos 5:8, que dice que, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y en estas cosas, hermanos, me parece que tendríamos que definir, él dice, aunque sea hijo. ¿Hijo de quién era? De Dios. Él era Dios. Él era toda la esencia del Creador. Él estaba toda la plenitud en nuestro Creador. Amén. Y dice ahí que por lo que padeció, por lo que él padeció. ¿Cómo padeció, hermanos? Era hijo de Dios. ¿Cómo? Él vino y se hizo hombre y padeció. Y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y esto es lo que vamos a ver hoy, porque él nos dejó un ejemplo tan grande de obediencia que si habláramos solamente del ejemplo que Jesús hizo desde que nació hasta que se murió, y cuando sube al cielo y lo que está haciendo ahora, necesitaríamos, no sé, todo el año hablar de eso. Leí no sé qué tantos mensajes para encontrar paz y eran temas increíblemente hermosos y vastos para la obediencia, que decían pues que Jesús aprendió obediencia y que nos dejó ejemplo de, y que esta obediencia pues está en los diferentes principios que mostró. Hubo varios que me intrigaron, hubo varios en los que a lo mejor no estuve tan de acuerdo como lo estaban planteando, y hubo muchos muy simples, pero todos poderosos, todos, porque hablan de Jesucristo siendo hombre. Y cuando uno sabe que Él fue Dios, era Dios, es Dios, y se hizo hombre, entonces choca y golpea, porque pues pensamos que no era necesario que hiciera eso, ¿o sí? Pero era la voluntad de Dios que viniera y fuera tratado como fue tratado. Y él sabía lo que iba a pasar. Y obedeció. Y a veces nosotros estamos en la disyuntiva de si tenemos que obedecer o no. Yo creo que pues no quedaría duda o sí. Porque algunos de nosotros todavía a lo mejor dudamos en eso, todavía andamos entre si nos entregamos al cielo, o si hago mi voluntad un poco, o si estoy jugando una vez a ser cristiano y otra a ser el ser humano que soy. Pero no hay una alternativa, te digas, si lo apropias y ves el ejemplo de Cristo no te da alternativa. Somos obedientes, debemos ser obedientes y seremos obedientes. Siempre, si vamos a aprender de Jesús, la obediencia debe ser una constante en nuestra vida.
Si algo tiene él que podamos definir como claro, pues es la obediencia. Y tengo en el contenido, hermanos, cuatro secciones. Una, quiero seleccionar solamente tres principios o tres bases sólidas que nos enseñarán a nosotros a identificar dónde empezar, qué hacer y cómo seguir. Y para esto, bueno, como les digo, el tema es vasto, es muy grande y creo que hablar mucho de esto pues sería pues muy tardado, muy largo el sermón. Yo tomé tres principios, uno de ellos es la consagración, otro es la integridad, otro es la santidad y por último voy a hacer algunas conclusiones con esto que el sumario ahí, espero que no alcancen a leer las letras chiquitas porque si no quemo el sermón. Pero son tres elementos: consagración, integridad y santidad. ¿Por qué es importante considerarlos así? Bueno, ya verán, esto lo voy a entrar en detalle. Miren, Jesucristo obedeció la ley en su totalidad y esto es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque si Él no hubiera obedecido la ley, para darnos, no podría habernos dado salvación y vida eterna. Él vino a cumplir la ley y la cumplió en su totalidad y es por eso que el Señor nos da vida eterna. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Por la naturaleza humana, a nosotros no nos es fácil ser obedientes. La naturaleza nos lleva a pecar, nos lleva a desviarnos, nos lleva a desorientarnos, nos lleva a sentir cosas que nos distraen, que no nos dejan estar siempre fieles, constantes, disciplinados. Hay cosas que nos estrujan y esto nos mueve, ¿ok? Y Jesucristo vino para eso, hermanos, para hacernos a nosotros un camino fácil de ir, un camino que podamos, que a lo mejor es sufrido, que a lo mejor es angustiante, que a lo mejor se requiere sacrificio, se requiere disciplina, se requiere empuje, se requiere fuerza, se requiere fe, se requieren muchas cosas, pero es alcanzable. Y Él, por si fuera poco, hermanos, nos dio el camino y aparte nos dio el Espíritu. Y el Espíritu nos dota de todas las capacidades que necesitamos para hacerlo bien. Él cree que podemos, por eso nos dejó este mensaje, ¿o no? ¿Ustedes creen que pueden? Porque si creemos que podemos y el Espíritu Santo está con nosotros, podemos. Y esto no es a ver si puedo, no es una aventura, hermanos, como algunos dicen. Yo no estoy aquí para ver si se me acaban las vidas. Yo no estoy aquí para ver si tengo suficiente fuerza y suficientes características para llegar. Estoy aquí porque Dios me ama, porque Jesús me ama. Me dio suficiente fuerza, me da las características que necesito. Él sabe cómo soy. Él me formó para eso. Y tengo todo lo necesario para hacer lo que Él quiere que yo haga. ¿Qué tengo que hacer? Ser obediente. Quitarme el orgullo, quitarme yo y dejar que el Espíritu me guíe. Es simple, hermano. ¿Por qué batallamos tanto? La Biblia, hermanos, está llena de ejemplos de Jesús siendo obediente desde niño. Y ustedes recuerdan algunos textos. En su juventud dice también la Biblia que se sometió a sus padres. Y fue obediente. Antes de iniciar su ministerio, por ejemplo, a su madre le hizo caso, porque le dijo, su mamá le dijo, pues, atiéndelos, mira, les falta vino, échale la mano. Y Jesús hizo un milagro. ¿Recuerdan eso? En las bodas de Caná. Durante toda su vida fue obediente al Padre Celestial también. Y ustedes y yo lo sabemos. Él oraba constantemente y hablaba con Dios y hacía su voluntad. Si tomáramos todos los detalles de su obediencia, pues bueno, ya lo dije, esto sería un sermón muy largo. En estas tres virtudes, consagración, integridad y santidad, podemos encontrar tres cosas bases que yo quisiera dejarles hoy en este sermón. Una de ellas es, en la consagración, lo que somos. ¿Por qué es necesario obedecer para saber lo que somos? Es necesario que nosotros obedezcamos a Dios para que identifiques quién eres. Recuerdan que Rafiki le dijo a Simba que se viera en el reflejo del agua. Y le dijo, ¿recuerda quién eres? ¿Se recuerdan de eso? Bueno, hoy quiero decirte eso. Quiero decirte que te veas en el espejo y que cada vez que te veas en el espejo recuerdes quién. Eres aquel que Jesús amó y que quiere que seas salvo. Amén. Voy a hablar de la integridad.
porque la integridad nos recuerda cómo debemos de ser. Y también quiero decir que debemos obedecer para saber cómo debemos comportarnos, cómo somos, quiénes somos, cómo actuamos, cómo reaccionamos para estar preparados para eso. Voy a hablar también de la virtud de la santidad, porque con Jesús vamos a aprender la obediencia de Él en la santidad como nuestra meta. Así que nosotros tenemos que mantenernos a pesar de todas las circunstancias que tengamos alrededor, tentaciones, pecado, errores, caídas y alegrías, por supuesto, bendiciones y muchas otras cosas que nos rodean, que la santidad sea nuestra meta. Y esto es algo que descubriremos en el sermón y que me parece que es muy importante para que nosotros tengamos una base sólida de por qué tenemos que tener obediencia a nuestro Dios. Miren, vamos a iniciar con esto. El ejemplo de obediencia para consagración. Número 1, la consagración. Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En la mañana estábamos diciendo que consagrarnos o ser santos era, bien, ser seleccionado por Dios, estar apartado para un servicio. No es que no nos equivoquemos, ¿verdad? ¿Quién está pensando que la consagración es para que nosotros no nos equivoquemos? Que solamente aquellos que son buenos son consagrados. No. La consagración es solamente una seña. Tú eres seleccionado. ¿Tú sabes que eres seleccionado, Juan? Tú fuiste seleccionado también. Jesús de Nazaret vino a morir por nosotros, por ti, por mí. Y es tu nombre que está ahí en la cruz. Cuando Jesús se clavó, pensaba en ti. El bautismo de Juan marcó el inicio de consagración del ministerio de Cristo. Para nosotros el bautismo marca nuestro inicio en el ministerio al servicio de la obra. ¿Me siguen en eso, hermanos? Si somos obedientes, entonces iniciaremos con el bautismo, porque la Biblia nos habla de que nosotros debemos iniciar creyendo y demostrando nuestra fe, es decir, haciendo pública nuestra fe. Y el bautismo sería nuestra señal de consagración. Yo le digo a la gente que entiendo que Jesús, que el Padre me ha seleccionado a mí para un trabajo. Me bautizo y el Espíritu de Dios dice ahí, perdona mis pecados y me da el don. Y entonces yo ya tengo el Espíritu conmigo y puedo avanzar. ¿Me siguen en este proceso, hermanos? En la consagración, entonces, aprendemos del modelo de Jesús que aquel que está dispuesto a someterse a Dios, a su voluntad, está dispuesto a someterse también a los hombres. ¿Por qué? Déjenme les explico. Jesús vino a ser bautizado. Era una necesidad dejarnos el ejemplo en el camino y decir, voy a bautizarme. Es decir, Jesús necesitaba quitarse el pecado, ¿no? Era un ejemplo el que él nos estaba dejando. ¿Ok? Y así lo entendemos todo. No estamos diciendo que Jesús fue bautizado para quitarse su pecado y prepararse para el ministerio. Fue ejemplo para nosotros. De hecho, Juan lo cuestionó y le dijo, maestro, pues si yo tengo que ser bautizado por ti, no tú por mí. Y le dijo Jesús, dejemos esto aquí. Déjalo así. Nos conviene que esto sea así. ¿Por qué, hermanos? Ahora lo entendemos, ¿no? Y era el ejemplo para nosotros. ¿Me siguen en esto, hermanos? Sí. Ok. Y Jesucristo, siendo el líder, es decir, estando por encima de Juan, no teniendo pecado, fue bautizado por Juan. Se sometió a los hombres y lo hizo por amor a nosotros. Él estaba sujeto a Dios por amor a los hombres. Nosotros trabajamos de la misma manera. Somos bautizados y estamos sujetos al Padre y a Dios por amor a los hombres. ¿Me siguen en eso? Así que nosotros estamos también aquí trabajando, no solamente para nosotros alcanzar la vida eterna, sino para el trabajo en equipo del que hablábamos. Trabajamos en equipo para que todos lleguemos a la perfección, que todos lleguemos a la meta, que es la estatura de la plenitud de Cristo. Pero todos, ni uno debe quedar fuera, hermano. Y esto es algo que Jesús nos dejó claro en su ejemplo. ¿Estoy diciendo claro, hermanos? No los distraigan. Dice también Marcos 1, en el capítulo 1, en el verso 37 y 38, dice que le hallaron y le dijeron, Jesús, todos te buscan. Y él les dijo, vámonos a los lugares vecinos. ¿Saben por qué? Porque Jesús sabía que lo buscaban porque lo querían hacer rey. Y Jesús dijo, vámonos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque yo para esto he venido. Yo no he venido a ser rey, no he venido para que me pongan en un altar y que yo sea el máximo ser humano. Yo he venido aquí y sé para qué. ¿Cuál es el ejemplo para nosotros de consagración? Te bautizas, te sometes para unirte con los hombres y debes saber
tu misión. ¿Cuál es tu misión, hermano? ¿Para qué has venido aquí a la tierra según Jesucristo? Según la Biblia. Para servir, para predicar, para decirles a todos la buena nueva que Dios tiene para ellos. Amén. Es la salvación. Para eso estamos aquí, ¿no? Somos consagrados para eso. ¿Te das cuenta de todo el baño de sabiduría que nos está dejando Jesús? Aprendemos de él, que cuando a él le buscaban para hacerse famoso, él dijo, espérate, yo no, esto no lo busco, yo busco para lo cual he venido. Dime, hermano, entonces, cuando tú pienses en para qué estás aquí, por qué Dios te eligió a ti, por qué a ti, y para qué, qué vio Dios en ti que quiere tener en esta iglesia para hacerla mejor. Y entonces, hazlo, sé obediente. Y obediente no importa que sea, atraviese. ¿Me sigues en eso? Porque ese es el ejemplo de Jesús. Y la consagración es saber, no que lo tienes que hacer como una carga, sino responder en amor al hecho de que Dios te haya elegido a ti. Entonces, deleítate en esa elección. ¿Me sigues, amor? Debe ser una alegría plena saber que el Dios Todopoderoso es el que nos eligió. Y nos eligió para algo. ¿Ya descubriste para qué es? Si todavía no lo haces, por favor, algo. Urge que sepas. Lo necesitamos todos. ¿Me entiendes? Sí. Esto es algo que nosotros tenemos que saber. Jesucristo dijo, yo sé para qué he venido. Y a mí me gustaría que todos, creo que podemos parafrasearlo y decir, descubre para qué has venido. ¿Para qué te tiene Dios aquí? Descúbrelo y hazlo y llévalo a cabo. Con la consagración también aprendemos del modelo de Jesús que llevó a cabo su vocación. ¿Cuál era la vocación de Jesús, hermano? El Mesías. Tuvo clara su misión, tuvo claro su propósito y tuvo claras sus metas. Se cuidó de la tentación, fueran honores, reconocimientos, fueran agresiones, fueran insultos, fueran golpes. Él se cuidó de toda la tentación que pudo tener alrededor de Satanás y alrededor de toda la gente que lo rodeaba y de las mismas tentaciones que los hombres experimentamos y algunos otros ofrecimientos que seguramente tuvo. Y todos esos ofrecimientos y todas esas cosas que andaban a su alrededor, hermanos, podían hacer que un discípulo perdiera la humildad. Y esto es lo que nos pasa a nosotros frecuentemente. A veces nos ofrecen un cargo en la iglesia y decíamos en la mañana, que siempre es su hermano, porque te nombraron diácono, porque te dijeron que eras santo, porque Jesús perdonó tus pecados y ya todos los demás son inferiores a ti. ¿No? ¿Estamos claros en eso, hermano? No tengo que explicar mucho. Hay muchos ofrecimientos, no perdamos la humildad. La humildad tiene que ir con nosotros en todo el camino. Porque no fuimos nosotros los que teníamos méritos para ser elegidos. Es la misericordia de Dios eligiéndote. Es solo porque Él quiso elegir. Y Él quiere agarrarte a ti y moldearte para hacer lo que Él quiere hacer. Seamos flexibles, seamos moldeables. Amemos a Dios y dejemos que haga con nosotros lo que Él quiere hacer. Eso implica que sabemos que somos consagrados, que fuimos elegidos. De muchos, Dios nos tomó a nosotros. Dijo, a este lo quiero. Y quiero que haga eso. ¿Me siguen, hermanos? Si tú sabes que fuiste elegido, llévalo a cabo. No te detengas. En la consagración también, hermanos, Jesús se movió en este mundo solo por la fe. En obediencia, entendía que dependía del resultado de su servicio aquí en la tierra. Piénsenlo. Jesús se movió por la fe. Él sabía lo que iba a pasar. Él estaba seguro de que Dios sabía lo que le prometió. Y él le dijo al Señor, yo voy a ir, aquí, yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Y le hizo. Y nosotros en la consagración, sabiendo que Él nos eligió, deberíamos saber lo mismo. He aquí estoy. Tú me has elegido a mí, me has elegido con ese propósito para Yahweh. ¿Me siguen, hermanos? Amén. ¿Está retador el asunto? Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos el Espíritu de Dios para eso. Así que no tendríamos por qué batallar para eso. ¿Me siguen? Esto no es algo que podamos temerle. Al contrario, hermanos. Es algo que tenemos que saber por fe y tenemos que desprendernos de esas dudas, porque precisamente esa es la fe que debemos de tener.
que Dios está con nosotros en cada paso, que Él no nos va a dejar solos nunca, que Él va a estar con nosotros en cada camino. Así que si te caes, si te levantas, si vuelves a caer, si te descuidas un momento, si fallas en algún momento, el Espíritu Santo estará caminando contigo. Él te perdonará si te acercas y seguirá su camino, levantando tu cabeza. ¿Estás de acuerdo? Aprendemos el modelo de Jesús, que debemos movernos por fe y en obediencia. No hay otra manera de moverse en la tierra, por fe y en obediencia. Debemos sabernos consagrados. ¿Te sabes consagrar? ¿Te sabes que Dios te eligió a ti con un propósito? Si es así, entonces déjame decirte algo. Ese saber nos apartamos, ese saber que Dios nos eligió, nos da sentido a la vida. Te da un sentido. ¿Para dónde ir? Te dices que si estás problemado, tú tienes otro propósito, tienes un sentido a dónde ir. ¿Me explico? Tienes una meta, estás apartado para eso, es decir, tienes una orientación. No te desvíes de esa orientación. Tienes ese camino que seguir. Está claro, está iluminado por Jesús. Debe estar claro en tu mente y en tu corazón. Debes apropiarlo y debes deleitarte en él. Debes encontrar gozo cuando lo hagas. Y si encuentras tristeza, acércate al Señor y Él te dará en tu corazón las peticiones tuyas. Eso es lo que dice la Escritura, ¿no? ¿Lo crees, hermano? Y si estás en dificultades, entonces dices, no, Señor, pues discúlpame, hoy estoy en dificultades, hoy no puedo. Ya será cuando tenga chance. O aún en las dificultades puedo consagrarme. Estoy consagrado, hermano, porque Él me seleccionó. Yo no tengo esa opción. Él me seleccionó y cree en mí. Y yo le respondo porque lo amo. Amén. Es simple. Y aparte, Él me ayuda en mis dudas, en mis caídas, en mi pecado, en mis debilidades, en mi formación, en mi trabajo, en mis errores. Tal vez he dado malos ejemplos y ese alguien ha volteado conmigo y me ha dicho, pues, ¿de qué me hablas? Pues si tú eras peor que yo. Pues sí, pero te hablo de lo que me cambió. Y eso no está nada fácil. Número 2, hermanos. Si nosotros ya supimos que somos consagrados y vemos el ejemplo de Jesús solamente para saber que somos consagrados y lo que tenemos que hacer, vamos a ver el segundo ejemplo de obediencia en este principio de la integridad. Síganme, hermanos, no se pierdan. La fe sin obediencia es incredulidad manifiesta. Piénsenlo. Si tú dices tener fe, pero no hay obediencia a los mandamientos, no hay obediencia a lo que se está diciendo en la Biblia, si no hay manifestación de obediencia a lo que se está escribiendo y a lo que tú dices que crees, entonces no es cierto que crees. Si tú sabes que tienes que bautizarte, espera hacerlo. Si tú sabes que tienes que predicar el evangelio, espera, ya lo sabes, ¿no? Si tú esperas servir al que tiene necesidad, pues ¿qué esperas? Si tú sabes que hay que dirigir la iglesia y que hay que ayudar a los que no saben y que hay que fortalecer al equipo, ¿qué esperas, hermano? Si tú sabes que hay mucha gente allá afuera perdiéndose y son tus amigos o tus familiares, ¿qué esperas? ¿Suena muy directo? Así quiero que suene. Dice San Marcos en el capítulo 12, verso 14, viniendo ellos, los fariseos, le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, o sea, eres tú mismo. Nosotros sabemos que eres íntegro. Eso es lo que le están diciendo, ¿no, hermano? ¿Y por qué creen que le decían eso a los fariseos? Pues si no lo querían matar. Les ponía respuestas que ellos no podían discutir. Y sin embargo vienen con una intención de decirle, oye, no, porque nosotros sabemos que tú eres una plomada, tú eres íntegro, 100%. No te cuidas de nadie, es el significado de la integridad. Es decir, tú eres quien dices ser y piensas y haces lo que estás, de lo que estás formado. ¿Ok? Jesús fue un ser que vivió en completa integridad, porque mostró plena coherencia entre lo que creía, la predicación y su manera de actuar. ¿Hubo críticas, hermanos, para Jesús por su manera de actuar?
Hoy que estudiamos lo que hizo, sabemos que no había contradicciones, pero a ellos estaban juzgando de acuerdo a su propia ciencia o a su propio conocimiento de aquel entonces. Pero nosotros hoy podemos decir con seguridad y con certeza que Jesús fue congruente en su predicación, en su creencia y en su manera de actuar. Y entonces esta es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener de integridad. Aprendemos del modelo de Jesús que debemos ser fieles y leales con nuestra fe. ¿Qué quiere decir fieles, hermano? Piénselo. No me digan vos, nada más piénselo. ¿Qué quiere decir fiel? Que no te vas con otra creencia, ¿no? Que te mantienes a la creencia que tú sabes. Y leal, pues que estás comprometido con esa persona. Fiel y leal con nuestra fe. Si tú tienes fe y la fe la tienes arraigada, entonces debes ser fiel y debes ser leal. No de doble ánimo, hermano. Fiel y leal. Así es como fue Jesús. Y vivir así es de acuerdo con toda creencia correcta. ¿Y cómo sabemos que lo que creemos o que lo que sabemos es correcto, hermano? Pues estudiar. Tenemos que estudiar y saber que lo que creemos realmente es correcto. No podemos irnos, como muchas personas, pensando que lo que otro me dijo es lo que es correcto. Tengo que saber yo qué es correcto. Así que la integridad eh, no se atrae de alguien más. Y no porque sigamos al pastor, que es congruente y que sabe lo que está diciendo, yo ya digo, pues voy a hacer lo mismo que él. Porque él sí sabe, entonces pues hay que seguir. No, hermano, aquí debemos ser fieles y leales con lo que nosotros sabemos, con lo que nosotros tenemos de fe. Y así vivir de acuerdo con creencias correctas, revisando nuestra vida, dice ahí, revisando nuestra vida constantemente. ¿Por qué es necesario revisar nuestra vida, hermanos? En la mañana decíamos que es muy fácil que nos desviemos, que cualquier cosa de fama nos puede desviar, que cualquier cosa que pase en nuestra vida nos puede hacer caer en tentación o desviarnos de lo que es correcto. Debemos estar revisando entonces nuestra vida y no solamente decir, en esto me equivoqué. No, yo me equivoqué en algo, entonces tengo que poner medidas para corregirlo. ¿Me siguen, hermanos, aquí? ¿Sí? Voy a avanzar, y modificar todo lo que no va de acuerdo con la voluntad de Dios. En integridad, entonces, hermanos, también dice así, el que vive en integridad tiene claros sus rasgos de persona. O sea, cómo eres como persona, cómo reaccionas, si eres amoroso, si eres agresivo, si eres explosivo, si eres una persona, cómo eres como persona, cómo eres en tu vida, si eres impulsivo, si eres amoroso, si eres detallista, si eres tierno, cómo eres. Y además tu manera de actuar. Cuando eres íntegro, entonces tus mismas palabras y tus mismas formas de actuar y tus respuestas, todo te acusa o te empuja a hacer lo que tú mismo estás diciendo que eres. ¿De acuerdo? Una persona o cualquiera de nosotros obtiene personalidad firme y con criterios arraigados en la palabra. Una persona que hace eso como nosotros tiene en cuenta lo que Dios piensa de él. Fíjense bien, hermanos. Si Dios ilumina tu vida, entonces tú temes la imagen que Dios tiene. Es decir, respetas la imagen que Dios tiene de ti. Y tú sabes que todo lo que tú haces, nada queda escondido de Dios. Si tú haces cosas malas, Dios sabe lo que haces. Y todos hacemos cosas malas. Pero a veces nos justificamos con las cosas. Yo quisiera decirte que vivas en integridad, hermano. Cada vez que tú veas que las cosas están mal, no justifiques lo que estás haciendo. Mejor siéntete mal con ello para que puedas cambiar. Es una oportunidad de cambiar. Si tú no te sientes mal, el arrepentimiento no ha llegado. Y entonces viviremos en pecado. Cada vez que tú descubras que algo está mal, que hiciste algo mal, no lo escondas. Expónlo a Dios y pídele perdón. Y levántate y sé íntegro. Ese es el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús nunca se levantó diciendo al Padre, perdóname, Señor, porque he pecado. Pero Él sí nos enseñó a nosotros a orar a Dios y decirle nuestros pecados. Y confesarlos. Pablo decía que el que confiesa sus pecados, ¿qué, hermanos?
alcanza salvación. El que con su boca confiesa que Jesús es el Señor y en su corazón cree, tendrá justicia. El que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, tiene salvación. Ya no lo dije ni como es, ni como era. Por ahí va. Sabemos cuál es. Quería que me ayudaran para probarlo, pero ya no lo tuve y se me fue a ver. Algo importante, hermanos, en esta parte de la integridad es sin darle mayor importancia a las opiniones externas. Jesucristo recibió crítica fuerte de muchas formas. Y esta crítica, él nunca lo afectó. A él le dijeron de todo. Y lo señalaron todas las personas importantes de aquel tiempo. Y Jesús mantuvo su postura. Fue íntegro, fue firme, fue decidido, fue valiente. Esta integridad es la que nosotros tendríamos que vivir. Para conseguir imitar la integridad de Jesús, desechemos prejuicios. Démosle la oportunidad a todas las personas y hagamos discernimiento y ayudemos a todos. Fíjense bien, hermanos. Demos la oportunidad a todas las personas. Hay personas que se ven fuertes de carácter, que se ven agresivos, que se ve gente que no va a recibir nunca la palabra, pero ha habido casos en los que el Espíritu llega y transforma a estas personas. Y hay quienes se ven dóciles y fáciles de llamar y son piedras completas. Chocas y no se mueven nunca y son apacibles. Demos la oportunidad a todas las personas y hagamos discernimiento y ayudemos a todos, porque todos tenemos necesidad de alguna cosa. Y déjenme decirles que tenemos con algunas personas que aplicar firmeza y disciplina. Tenemos que ser tajantes y decirles las cosas tal como son. Y otras personas tenemos que tratarlas con amabilidad e identificarnos con ellas. Y algunos de nosotros pues tenemos esos dones de saber cómo tratar a las personas. Y hay otros que no tenemos ni la menor idea y que a veces la regamos muy feo. Que hablamos con alguna persona y que requiere ternura y le hablamos con firmeza y con dureza. Y eso pues nos pasa. Pero para eso dio Dios dones a los hombres. Y si yo alguna vez hablé con firmeza y disciplina a alguien, alguien más le hablará con amabilidad y ternura y esa persona será llamada para el evangelio. Así que no tengamos miedo de hacerlo. Simplemente hagámoslo. Aprendemos el modelo de Jesús que debemos vivir en integridad con la palabra de Dios, porque así tendremos claro quiénes somos, lo que debemos hacer, la vida que debemos vivir, y sin buscar actitudes, ni pensamientos, ni imagen para ser aceptados. Fíjate bien lo que estoy diciendo, hermano, aquí. No busques actitudes que le digan a la gente quién eres. Sé lo que tú eres. No busques una actitud que la demás gente te pueda percibir a ti como alguien que no eres, porque se te va a notar. No busques tampoco pensamientos y empieces a expresarte palabras que no son tuyas porque se te va a notar. ¿Has visto personas que hablan de cosas que no son ellos y que queda bien claro que no son ellos? Que leyeron en algún lado y te transmiten una idea y sabes que no es de ellos, que no la viven, que son incongruentes con lo que están diciendo, que tú le ves, lo ves hablar, lo ves actuar, lo ves pensar, escuchas cómo se mueve y todo lo demás, y dices, este me dice una cosa, pero pues, no tiene nada que ver con la otra. Recuerda que si tú no eres quien eres verdaderamente y no lo demuestras, entonces esto va a ser un caos. Hay personas que tienen actitudes, ya tienen actitudes, pensamientos y buscan una imagen para ser aceptados en un grupo, sobre todo en las iglesias. Venimos aquí y nos portamos de una manera y salimos y somos otros. Y hay muchas iglesias, no voy a dar testimonios, mucho menos, pero sí tenemos muchas personas conocidas que en la iglesia son uno y fuera de la iglesia son uno. Y hay que cuidarnos de eso porque el ejemplo de Jesús es precisamente que seamos uno, que seamos íntegros. Y si nosotros creemos en el evangelio, entonces tenemos que ser el mismo afuera y adentro. Y en todo lugar donde andemos, debemos ser esa persona que somos. Haremos y viviremos y seremos las personas que agradamos a Dios. Aquí, allá y donde sea. Y la gente nos va a conocer porque lo hacemos de esa manera. Y somos auténticos. Y no fallaremos con eso.
Jesús nos dio también un ejemplo. Miren, Marcos 3:20 dice, cuando lo oyeron los suyos, es decir, su familia, y lo oyeron hablar el mensaje del Evangelio, vinieron para atraparlo, para prenderle, dice él, porque decían, está fuera de sí. Su propia familia, ¿alguna vez te ha pasado? Estás loco tú, ya no vayas, no hables, hombre, ya déjanos en paz. O vienen y te dicen, estás loco tú, y te sacan bastante la gana. La integridad de Jesús estuvo en la obediencia a los principios del reino que predicaba. Él se mantuvo estoico. El reino donde los valores de la fe se hallan por encima de las conveniencias familiares. Esto es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. A Jesucristo lo criticaron y no solamente fueron las personas que lo rodean, sino su propia familia. Fueron a prenderle porque decían está fuera de sí. Y Jesús se mantuvo creyendo. Y él sabía que su familia podía ser alcanzada aún por encima de lo que pensaran, porque la fe de él estaba por encima de las conveniencias familiares. Piénsalo, hermanos, un poco. Ser fiel a Dios consiste también en ser íntegro de corazón. Lo que sientes, lo que piensas, lo que haces, lo que ves, lo que dices, todo debe estar en línea con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe estar en nuestro corazón. Aprendemos del modelo de Jesús que tener a Dios en primer lugar en nuestra vida y obedecerle es vivir en integridad con el Evangelio. Es decir, es necesario conocer el mensaje que viene de Jesús para nuestra vida y vivir de acuerdo a ese mensaje. Porque aprendemos del modelo de Jesús que amar a Dios por encima de todas las cosas implica que lo demás, todo lo demás, todas las acciones que tenemos, todos los roles que vivimos, se acomodan, toman el lugar que les toca. Si tú eres papá y aprendes a amar a Dios, toma el lugar de padre de manera natural. Si tú amas a Dios por encima de todas las cosas y eres hijo, el rol de hijo se acomoda perfectamente. Si tú amas a Dios por encima de todas las cosas, entonces empiezas a actuar y como trabajador se acomoda. Si tú eres de los que ama a Dios, entonces tu rol como esposa, como esposo se acomoda. Y es una luz brillante para todos los que están ahí. Si tú eres de los que ama a Dios por encima de todas las cosas, entonces empleas tu tiempo de manera adecuada. Ya no lo desperdicias en cualquier cosa. Estás atento de los detalles. Si tú eres de los que ama a Dios, entonces tienes intereses y le das orden a las prioridades. Tienes las cosas que haces, las tienes bien ordenaditas y sabes para dónde hacerlas y cuándo hacerlas, cuándo hacer primero, cuál vas a hacer primero, cuál vas a hacer en segundo lugar. ¿A qué cosas le voy a dar primero el tiempo que a las demás? Porque algo que podemos aprender de la familia, hermanos, es que la familia demanda un lugar y a veces servir a Dios y servir a la familia es un conflicto. Y en estos casos creo que todos estamos involucrados. Así que cuando amamos a Dios, el orden y la prioridad de las cosas se acomodan. Así que no nos debemos de preocupar. Nuestra familia será atraída, y esa es la fe que tengo, será atraída por el Espíritu de Dios. Amén. Y esto es algo que nos da la seguridad de que serán atrapados, de que serán tomados por el Espíritu de Dios y que las cosas se van a acomodar. En integridad, hermanos, también aprendemos del ejemplo de Jesús, que amar a Dios implica obedecer todos sus mandamientos, implica creer toda su palabra y implica que agradezcamos todos sus órdenes. Porque algo que sabemos es que nos da mandamientos, nos dio su palabra como guía y además nos dio dones para ponerlos en práctica. La esencia del amor de Dios y del amor a Dios y de la integridad de nosotros es que encontremos deleite al hacer esto. Entonces, síganme, hermanos. La integridad es algo que debe ser gozo para nosotros. Porque si no se convierte en gozo, si no lo convertimos nosotros en gusto personal, el portarme bien y pensar y actuar conforme a la palabra de Dios, y no me gusta hacer eso, entonces no lo voy a lograr. Necesito amar a Dios con todo mi corazón
para que cuando yo esté haciendo las cosas encuentre deleite. Y cuando encuentro deleite, entonces me es más sencillo obedecer. Entiendo las cosas y me salen del corazón de manera natural. Hablo con Jesús, hablo con Dios durante el día y entonces las cosas que voy decidiendo van en integridad con Él. Y entonces puedo hacer las cosas con gozo, con alegría, con deleite. ¿Me siguen, hermanos? Tercero, ejemplo de obediencia para la santidad. Ya vimos entonces la consagración, que es nuestro inicio. Ya vimos la integridad, que es la preparación para un servicio. Y ahora vamos a ver el proceso de santidad. Marcos 2, versos 16 y 17 dice: ¿qué es esto? Que él come y bebe con publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores. Aunque ya vimos en el tema pasado que Jesús se relacionó con los pecadores, estamos seguros de que no participó en pecador. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Ya nos dijo Irán esto en el mensaje anterior. Y sabemos que aunque Jesús estaba sentado en la mesa de los publicanos, él no cometió pecado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Jesús quería que los hombres se arrepintieran de su pecado y que se volvieran a Dios e iniciar su camino de la santidad. ¿Lo logró, hermano? ¿Cuántas personas recuerdan de los fariseos que estaban comiendo con él que pudieron haber sido convertidos? Mateo. Totalmente, hermano. Y de ahí, Nicodemo a lo mejor no dice que estaba ahí, pero pues Nicodemo, Zaqueo y otros publicanos que seguramente estaban ahí, que fueron convertidos también. Jesús logró este propósito. Separarse del pecado, hermanos, como nos dijo Irán, no es apartarse de los pecadores. No fuimos llamados para aislamiento, sino para unidad y servicio a Dios. La santidad la da Dios a todo aquel que quiere obedecer su palabra. Por eso para mí y para nosotros debiera ser la obediencia un proceso de santidad. Es decir, la santidad nos da a nosotros, nos la da Dios a todo aquel que quiere obedecer su palabra. ¿Quién de ustedes quiere obedecer su palabra? El que obedece su palabra, entonces recibe de Dios la santidad. ¿Por qué? Porque vamos a ser congruentes, porque nos vamos a saber consagrados y porque vamos a empezar a actuar a consecuencia de lo que la palabra nos dice. Así que es un proceso natural de santificación. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Hay algo que temer? Al contrario, yo creo que esto es emocionante porque yo descubro en esto una manera bien sencilla para empezar. Una manera que no me da miedo hacer. Me lo estoy explicando, hermano, porque Jesús me acompaña en todo el proceso. No es algo que yo necesito sabiduría para hacer. Es algo que me lleva de la mano y que yo no tengo ni para hacerme para ningún lado. El Señor me ha consagrado, me da la integridad, porque me ayuda para hacerlo, y entonces inicio el proceso de santidad de manera natural. Y el Espíritu trabaja conmigo y me acompaña. Si me equivoco, me perdona. Y si estoy haciendo las cosas bien, Él me empuja, me motiva. ¿Me siguen en eso, hermanos? Sí. ¿Están conmigo en eso? Aunque es retador y aunque es muy fuerte lo que yo les he estado hablando, hoy el proceso de obediencia nos dice a nosotros que es sencillo, que no es complicado. ¿O alguien siente todavía que es complicado? ¿Te puedes deleitar en este proceso? Bueno, si vamos ahí, entonces estoy logrando lo que creía que podía hacer. Miren, hermanos, la santidad es como un filtro que nos ayuda a los cristianos a disfrutar con mayor intensidad. A veces la gente piensa que estar mucho tiempo en la iglesia y pasar mucho tiempo leyendo y hacer cosas de servicio y de misericordia para otros y estar en estas cosas no es satisfactorio. Pero los que estamos aquí sabemos que esto va a pasar. Y cuando hemos hecho actos de servicio, la satisfacción es plena. Y entonces la santidad es como ese filtro que nos ayuda a disfrutar con mayor intensidad las cosas que hacemos. ¿No es cierto? Y también la santidad, en su dimensión correcta, nos dice todo lo bueno que Dios nos provee. La santidad nos abre ese panorama y nos dice: Dios nos ha dado todo. Dime cosas que te agradan de lo que Dios te ha hecho, de lo que Dios te ha dado. Empieza con lo más simple: la vida, la salud,
El trabajo, ahora lo más complicado, los hijos, la esposa, el esposo, la iglesia, la sociedad, el gobierno, el trabajo, los jefes, los compañeros de trabajo. Y todo eso le podemos dar su dimensión correcta y entonces podemos ver todo lo bueno que Dios provee para nosotros. Aprendemos el modelo de Jesús, que la santidad y la obediencia van unidas. No podemos obedecer sin dejando a un lado la santidad. Son dos cosas que van siempre juntas. Si tú obedeces, estás actuando en santidad. Jesús fue santo, entre otros motivos, porque fue obediente a la ley de Dios. Eso lo hace santo. Él fue apartado, él fue consagrado. Y dice, el Espíritu del Señor me ha tomado y me ha marcado para dar libertad a los oprimidos, para sanar a los enfermos, para dar vista, para que los sordos oigan, los ciegos vean. ¿Se recuerdan? Jesús fue obediente a la ley también. Dice, no he venido a quitar la ley, he venido a darle su verdadero cumplimiento. En definitiva, hermanos, podemos afirmar que vivir junto a Dios o separado de Él es lo que va a determinar la verdadera santidad. Así que quiero decirte algo. Una persona que obedece y que obedece bien, que lo hace sin falla, que lo hace confiado, es aquel que vive junto a Dios. Así que si queremos ser obedientes, nos hace falta pasar mucho tiempo en santidad con Dios, hablar con Él. Y díganme, ¿no es el ejemplo de Jesús? Jesús se separaba y hablaba mucho tiempo con Dios. La tentación estaba alrededor. ¿Por qué era necesario hablar con Dios? Pues porque necesitaba de ese seguro, necesitaba de esa relación, necesitaba motivarse, necesitaba encontrar en el Señor esa herramienta, ese apoyo, a tal grado, hermano, que cuando estaba en la cruz dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Se sentía lejos, pero nosotros sabemos que si vivimos cerca de Él, entonces viviremos en santidad. Vivir cerca de Él es vivir en santidad. Si te alejas de Él, estás lejos de Él. ¿Ok? La santidad, entonces, hermanos, nos lleva por un proceso durante toda nuestra vida, porque nosotros seremos perfectos hasta que Cristo venga la segunda vez. Escuchen esto, Marcos, en el capítulo 1, versos 12 y 13, dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. La tentación estuvo todo el tiempo con Jesús y estará con nosotros también. Eso es algo claro, ¿no? ¿Le tienes miedo a la tentación? No deberíamos. ¿Cómo podemos enfrentar con éxito esta condición de la tentación? Pues en obediencia. Jesús aceptó con valentía las pruebas y no desechó la tentación como algo malo en sí mismo. Él no se apartaba de la tentación, dice. Él aceptó la tentación porque Satanás lo llevó para ser tentado. A nosotros nos es recomendado, porque somos débiles, huye de la tentación. Él era fuerte. La tentación es necesaria para que seamos probados, pero al mismo tiempo fortalecidos. Así que no temas la tentación, huye de la tentación, pero si caes en ella, entonces sal fortalecido. Pídele a Dios esa fortaleza que sabe dar. Si caemos en pecado, el pecado destruye a la persona que lo comete. Así que cuídate de la tentación para no caer en pecado. ¿Estoy siendo claro, hermano? Sí. La tentación está ahí. El problema es caer en pecado. Pero la tentación va a estar ahí alrededor de nosotros. Tenemos que pensar que somos consagrados. Tenemos que sabernos íntegros y actuar en santidad y en obediencia a la palabra para resistir la tentación. ¿Estás de acuerdo? ¿Es un trabajo fácil, hermano? A lo mejor no al principio, pero cuando sabes que el Espíritu de Dios está contigo y lo dejas actuar en tu vida y llenas tu corazón con sabiduría de la palabra y dejas que el Espíritu te guíe, que son dos cosas que tenemos que hacer, entonces podrás resistir la tentación. Porque junto con la tentación Dios dará. Y esa es palabra de Dios. ¿Confías en ella? No le tengas miedo a la tentación.
Huye de la tentación, sí. Pero si está la tentación presente, entonces sal fortalecido de ella. Ahora bien, Dios permite que seamos tentados, pero a la vez nos da las fuerzas necesarias para no caer. Así, al mismo tiempo que es una prueba de resistencia para que nuestra fe sea fortalecida, lo que es más importante es que nuestro amor a Dios quede demostrado. Por eso entonces se convierte en un deleite, hermano. Déjame te digo esto. Enfrentas la tentación, respondes en obediencia y sales fortalecido. Y entonces deleítate. Entonces alégrate. Caíste en el pecado y Dios te perdona. Empieza otra vez. Pero cuando resistas, entonces alégrate, entonces motívate, entonces deleítate, porque vas caminando hacia la santidad. Este es el proceso que nosotros vivimos todos los días. Y esto es algo que tenemos que aprender de Jesús, que nosotros tenemos que ser obedientes una y otra vez, para que el proceso de santidad logre el propósito de vencer todas las tentaciones que tengamos y que evitemos cada vez. Esto no lo hacemos solos. Esto nos ayuda el Señor con su Espíritu para hacerlo posible. No es nuestras propias fuerzas. Es en obediencia a Dios, por el trabajo del Espíritu Santo, que nosotros podemos lograr. ¿Me siguen, hermanos? Jesucristo nos enseñó eso. Aprendemos el modelo de Jesús, que no tememos a la tentación, sino podemos derrotarla con la obediencia. Aprendemos también del modelo de Jesús, que la tentación, aunque sacude el interior, aunque mueve sentimientos y genera incertidumbre, fortalece la fe. Mucho más que ninguna otra circunstancia. Fíjate bien, hermano. Sacude el interior. La tentación está dentro de nosotros. Y cuando es una tentación de cosas que nos gustan mucho, que son malas, mueve, nos jala. Pareciera que nosotros no tenemos la fuerza para resistirlo. También genera y mueve sentimientos que no conocíamos, que teníamos tan fuertes, y nos mueven y decimos, pues, ¿por qué no me puedo bajar? Yo quisiera dejar de comer. ¿Les ha pasado? Quisiera comer más, que quisiera comer sano, pero la tentación me gana. Estoy hablando de cosas físicas, pero en mi pecado. Oye, no quisiera enojarme tanto con esta persona, pero que más lo veo. Esta persona logró sacarme y yo que necesito controlarme. También la tentación, hermanos, genera incertidumbre. ¿Sí podré? ¿Sí tengo la fuerza? ¿Sí estará Dios conmigo? ¿Sí me perdonará Dios? ¿Sí se dará cuenta? Bueno, me voy a esconder. Acabo, si no me ven, ojos que no ven, corazón que no sienten. La tentación, hermanos, debe fortalecer la fe. Está la tentación y nosotros nos resistimos y debemos darnos cuenta de que pudimos resistirnos a eso. Y entonces cuando lo hicimos, nos debemos dar cuenta que fue el Espíritu de Dios el que nos hizo la posibilidad. Y entonces debemos deleitarnos en eso. Encontrar placer, encontrar deleite, encontrar gozo en que pudimos hacerlo. Y entonces este gozo, este disfrute, esta alegría que se viene, nos debe hacer a nosotros motivarnos para hacerlo con otras cosas más fuertes. ¿Están siguiendo, hermanos? ¿Sí? Por otro lado, la tentación deja demostrado el amor que le tenemos a nuestro Dios. Si nosotros amamos a Dios, entonces queremos que la tentación no logre su propósito. Amamos a Dios y por lo tanto queremos dejar de pecar. Queremos dejar de caer en nuestros problemas. Queremos hacer lo que tenemos que hacer. Que la flojera no nos gane, que las intenciones que debemos de tener sean logradas. Predicar el Evangelio, conocer el Evangelio, estudiar, amar a Dios y servir a los que necesitan y acercarnos a los que están necesitados alrededor de nosotros, en nuestros trabajos, en nuestra comunidad, en nuestra familia. Esas son cosas que empezamos a ver y que el Espíritu de Dios en santidad con nosotros nos ayuda a hacer. Se cree que la tentación del creyente y la del incrédulo son diferentes en propósito, ¿no? Hay gente que dice que Dios le da tentaciones a unos y a otros de diferente manera, aunque Dios no tienta. Se piensa también que Satanás puede tentar a unos y a otros de diferentes maneras. El incrédulo, dicen, ya está caído. Entonces las tentaciones que vienen a él, pues ni siquiera las resiste. Se sigue. Entonces en él, pues es muy fácil hacerlo caer una y otra vez. En el creyente, la tentación pretende debilitar toda la vida espiritual.
Así que si tú y yo somos creyentes, la tentación que viene es para que tú pierdas toda la confianza en la vida espiritual. Y cuando tú dejas caer tu vida en esa tentación, entonces toda tu vida espiritual se ve confrontada. Toda. No es una parte sola. Tú empiezas a poner en duda todo lo que sabes. Y dejas de hacer lo que debes hacer. Y te descuidas de lo que sabes. Y ya no confías tanto en lo que tenías. Estas tentaciones son las peligrosas. Por eso en santidad la obediencia es clave. Si nosotros dejamos de obedecer porque nos pasó algo, porque caímos en pecado, porque sentimos que la tentación nos venció, entonces la obediencia deja de hacerse y nos hacemos más distancia entre nosotros y Dios. Entonces no dejes que eso pase. Cuando tú estés enfrentando pecado, cuando tú estés enfrentando desobediencia, cuando tú estés enfrentando la tentación, sigue en obediencia, porque eso es el ejemplo de Jesús. Hay que mantenernos en obediencia para que la obediencia venza. El Espíritu provee resistencia desde dentro del corazón. Si nosotros dejamos que el Espíritu llegue a nuestro corazón, entonces el escudo que se pone nos protege de todos los ataques de la tentación. Y eso es lo que dice la Biblia. Deja entrar a Cristo en tu corazón y entonces Él te protege con el vallado para los dardos encendidos del maligno. ¿Lo conocías? Espero que sí. Porque la obediencia entonces te genera esa posibilidad de que el Espíritu Santo nos proteja. Se cree que a mayor santidad, mayor resistencia a la tentación. ¿Qué dices tú? El pecado genera más y más distancia entre Dios y tú. Solamente produce debilidad y predisposición al fracaso. Así que si tú te dedicas a dejar que el pecado, es decir, si tú desobedeces, si tú no haces lo que debemos hacer, entonces te vas a ir debilitando, vas a tener predisposición al fracaso y te vas a acostumbrar a vivir en un fracaso, espiritualmente hablando. ¿Ok? Incluso hay algunos que encuentran deleite en ese fracaso. Así dice Pablo, ¿no? Dice que te vas oscureciendo y te vas oscureciendo a tal grado que después vas invitando a otros a ese fracaso que tienes. Y hasta ves con alegría que otros vengan a ese fracaso que has llegado. Entonces no dejes que eso pase, como cuando la luz se va, la oscuridad te hace sentir bien, y luego te acomodas a la oscuridad y luego invitas a otros a la oscuridad. No dejes que eso pase, sigue obedeciendo. La gracia de Dios se va cuando el creyente se desvía de la voluntad de Dios. Necesitamos de su gracia y la gracia de Dios viene cuando obedecemos. La gracia de Dios está sobre nosotros aún sin obedecer. Cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, la gracia de Dios se mueve poderosa y nos protege. Aprendemos del modelo de Jesús que la obediencia a Dios se vive por la fe. Ya lo dijimos esta vez. Se vive por la fe conforme a la santidad de Jesús, es decir, en plenitud, y por la fortaleza que nos da el Espíritu Santo. Son tres cosas que nosotros tenemos de Dios para enfrentar los retos de la obediencia. Cuando tú sientas que no puedes obedecer, entonces acuérdate, nosotros creemos en la palabra de Dios. Recuerda la palabra que tienes. Vete al espejo y di, recuerda quién eres. ¿Quién eres, hermano? Eres un hijo de Dios. Tienes santidad conforme a Jesucristo, porque la palabra de Dios te ha consagrado y te hace a ti entender qué es lo que hay que hacer, en qué hay que creer y cómo hay que comportarse. Y el Espíritu Santo es la fortaleza que no tienes, pero que ahora Dios te ha dado y que puede hacerte resistir la tentación. Y no por mantener principios de moralidad cristiana, hermanos. No es para que la gente vea que tú ahí más o menos la haces de cristiano, sino tampoco para obedecer solamente reglas, sino para que tú verdaderamente puedas cambiar las cosas. Algunas de estas cargas, de estas reglas, de estas moralidades cristianas, lo pongo entre comillas, pueden convertirse en cargas muy pesadas y muy difíciles de llevar. Así que nosotros no estamos aquí para una imagen de cristiano. Nosotros no estamos aquí para que nos vean con la Biblia debajo del brazo, ni para vestirnos de cierta manera, ni levantar las manos en el templo para que sepan que soy cristiano. Vivimos el cristianismo en el corazón. Y esa obediencia se vive desde el interior hacia el exterior y es auténtica, debe ser auténtica. Voy a terminar con esto. La obediencia a Dios no resulta tanto del cumplimiento del deber.
Porque nosotros no leemos y ya obedecemos. Eso no debe ser así. Nosotros debemos de entender la santidad. Dios dice, sed santos como yo soy santo. ¿Cuál sería la intención ahí, hermano? Que entendamos cuál es el poder de la santidad. No estamos aquí para decirle a los demás, mírame, venme, yo soy santo, ¿no? Estamos aquí para sabernos santos. ¿Qué significa ser santo? Apartado. Nosotros no somos perfectos, somos santos, somos señalados, somos apartados por Dios, somos elegidos por Dios. Eso es lo que nosotros sabemos. Y la obediencia es el resultado de sabernos elegidos por Dios. Así que debe ser en respuesta a esa elección de Dios. Nosotros obedecemos con todas las ganas y en gozo y en gratitud, porque Dios nos eligió, hermano. ¿Quieres darle gracias a Dios por eso? Gracias. Así debe ser. Nosotros no obedecemos porque dice la Biblia. Nosotros obedecemos porque nos sabemos elegidos por Dios. Porque Dios ha hecho con nosotros muchas cosas y en agradecimiento es que hacemos esto. Así el discípulo de Cristo, hermanos, busca en todo momento hacer la voluntad de Dios. Porque nos sabemos elegidos. No porque lo vemos en una obligación, no porque está escrito. A nosotros nos nace la obediencia porque nos sabemos propiedad de Dios. Somos santos. La santidad incluye la tentación, pero no el pecado. Voy a concluir con esto, hermanos. La obediencia es estar dispuesto a someterse a Dios, a su voluntad y a los hombres. La obediencia es llevar a cabo tu vocación delante de Dios. Es tener clara tu misión, tu propósito y tus metas. Lo voy a hablar en primera persona. Ok, para ti, para mí. La obediencia es sabernos para un servicio específico, es que somos consagrados para eso. Eso nos da sentido, nos da orientación y nos da guía para saber dónde empezar, lo que hay que hacer y hacia dónde enfocarnos. Así que ser obediente nos da estas tres cosas. ¿Estás siguiéndome, hermano? Ser obediente nos dice que debemos ser fieles, es ser fieles y leales con nuestra fe, también lo dijimos. Y vivir así, revisar nuestra vida y modificar lo necesario. Este es nuestro proceso de santificación. Esta es obediencia en integridad. Vivir en integridad con la palabra de Dios es obediencia. Seremos, haremos y viviremos agradando a Dios. Obedeciendo, esto es lo que haremos. Y nos vamos a deleitar en eso. También nos estamos deleitando cuando revisamos nuestra vida, nos vemos en conflicto y cambiamos. Y cuando cambiamos y logramos cambiar, entonces nos da gozo. Y hay gozo en el cielo, porque nosotros estamos perfeccionando. ¿Se dan cuenta? Y es el Espíritu de Dios el que hace esto de nuestra vida. No son decisiones personales, es el Espíritu de Dios trabajando en nosotros. Así que si logras cambiar, es una señal, es una evidencia de que el Espíritu de Dios está trabajando con nosotros. Tener a Dios en primer lugar en nuestra vida, amar a Dios primero, pone todo en su lugar. Amaremos lo que Él ama, daremos buen uso de nuestro tiempo y enfocaremos nuestros intereses y nuestras prioridades. Obedeciendo a Dios es poner a Dios en primer lugar, es amar a Dios primero y entonces todo lo demás se ordena. Obedecer entonces es clave, parece. Obedecer a Dios es una cosa básica de un cristiano. Y en estas tres cosas, en estas tres virtudes, pues podemos tener bastante aprendizaje. Amar a Dios, la obediencia es amar a Dios al creer en su palabra, para agradecerle por su don. No leemos su palabra para llenarnos de cargas de qué hacer y qué hacer y qué hacer. No es para darnos cuenta de que Él nos amó y nos dio tanto, que no deberíamos ni pedirle. Deberíamos agradecerle por todo lo que nos da y por todo lo que nos da. Porque a pesar de cómo somos, Él sigue dándonos, no deja de dar. Él sigue trabajando y sigue amándonos y sigue teniéndonos paciencia y sigue perdonándonos. La obediencia no teme la tentación, se transforma en la herramienta para derrotar. La obediencia es entonces una herramienta que nos ayuda para vencer la tentación. La obediencia es una y va unida a la santidad. No va separada. Pero lo más importante, hermanos, es deleitarse en todo lo que Dios es. Si nosotros vamos a obedecer, no lo tenemos que hacer porque lo tenemos como un concepto. No lo tenemos que hacer porque ya dice. No lo tenemos que hacer porque el pastor nos invita a eso.
No lo tenemos que hacer porque escuchamos una y otra vez que tenemos que ser obedientes. Nosotros tenemos que deleitarnos en la obediencia. Y cuando te deleitas en la obediencia, entonces encontrarás deleite en toda tu vida. ¿Te das cuenta de la importancia de ser obediente? Jesucristo, cuando fue obediente, encontró deleite. Y él encontró plenitud y satisfacción eterna en ser obediente a Dios. Él dijo, mi Padre y yo somos uno, y yo hago la voluntad de mi Padre. A eso vine, yo sé a qué he venido, y es igual. Él está allá, y a eso he venido yo, a servirle. Cuando él dijo, ¿quién irá? Dijo Jesús, yo aquí estoy, yo voy. Y cumplió todo lo que él venía a hacer, lo cumplió perfectamente. Y este ejemplo que nos deja hoy en la obediencia, pues es algo que nos debe hacer a nosotros sentirnos seguros de que lo que estamos haciendo es algo que nos da mucho beneficio, nos da bendiciones como ninguna otra. La obediencia nos protege, la obediencia nos fortalece, la obediencia nos hace firmes de carácter, nos hace firmes en nuestras decisiones, nos hace disciplinados, nos protege de los peligros, nos enfoca, nos direcciona, nos da sentido, nos da fe, hace que crezca nuestra fortaleza, nuestro ánimo y muchas otras cosas. Vamos a descubrirlo, hermanos. Esta es una de las enseñanzas que tenemos de Jesús, que va a ser de nuestra vida y de toda la comunidad, no solamente individual, sino de toda la comunidad, algo que puede empujar verdaderamente todo el trabajo que nosotros tenemos por hacer. Yo espero que el Señor los bendiga en esta parte. Amén. Amén.